Señor, darte la gloria y la honra a ti y a nadie más. Señor, agradecerte, Padre, gracias por haberte entregado en nuestro lugar. Gracias, Señor, por habernos dado lugar ahí contigo, en tu mesa, en tu casa. Por tener, Señor, morada allá en el reino eterno, preparada por ti mismo, Señor, guardada por ti mismo. Señor, ayúdanos ahora a entrar a tu palabra, Señor, a esta campaña, Padre Santo, de manera que no solamente seamos oidores, sino también, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Padre, palabra viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, y palabra dada a nosotros, Señor, para que tengamos vida, y vida, Señor, plena y abundante. Señor, háblanos, estamos sedientos también de escucharte, Señor, porque sabemos, Padre, que tus palabras son vida para nosotros. Que así sea, muévete ahora con gran poder en medio de nosotros. En tu santo nombre lo pedimos. Amén, Señor. Toma asiento, por favor. Gloria a Dios. Bueno, estamos de campaña. Ya lo decíamos al principio, estamos iniciando ahora en el mes de noviembre nuestra campaña, toda Vida y Familia, todas las iglesias, las sedes de Vida y Familia están en este tema, en esta campaña tan desafiante y tan hermosa que se llama Pacificadores. Porque no sé si se han dado cuenta, yo creo que sí. Vivimos en un mundo donde paz, lo que es verdadera paz, no hay mucha, ¿no es verdad? Vivimos en un mundo rodeado de conflictos. Si hoy dijéramos aquí, a ver, los que no han tenido ningún conflicto en su vida o no tienen ningún conflicto, que se queden. Recuerdan lo que hizo el Señor, ¿no? Con aquella mujer sorprendida en adulterio. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la gente se empezó a ir. Si hoy dijéramos, el que esté libre de conflictos, que se quede aquí dentro, pues me atrevo a decir que tal vez pasará lo mismo que pasó allí con el Señor Jesucristo. Seguramente los que somos más mayorcitos, yo me incluyo, seríamos los primeros en irnos, porque seguramente como hemos vivido más años, pues hemos tenido más conflictos y más problemas. Y los que son un poquito más jóvenes, pues tal vez tardarían un poquito más en abandonar la sala, pero también se irían. A lo que pretendo llegar y decirte es que no hay nadie que esté libre de conflictos, porque este es un mundo pecaminoso. Este es un mundo separado de Dios, enemistado con el Señor, y aún entre nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos aceptado al Señor, estamos todavía en ese proceso de el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Así que vivimos rodeados de conflictos. Por lo tanto, creo yo que esta es una campaña que nos viene muy bien a todos y a cada uno de nosotros. Ya hemos hablado un poco de cuál va a ser la mecánica, predicaciones los domingos, y te recuerdo una cosa, porque tal vez algún domingo de noviembre no puedas venir o no puedas estar. Las prédicas, todas ellas se suben a nuestras redes sociales y también las tienes disponibles en audio. Hay hermanos que no saben que tenemos ese servicio. Puedes también recibirlas si te apuntas al grupo de WhatsApp que lo lleva en audio y así escucharlas incluso de camino al trabajo, a donde sea que tú vayas. Las prédicas los domingos. Luego tenemos los devocionales, de lunes a viernes. Los vas a tener en formato podcast, en formato de vídeo también, y los vas a tener escritos. Devocionales para que los hagamos con intención, orando, pensando, meditando verdaderamente en lo que el Señor nos está diciendo a través de ese devocional. Y por último, no menos importante, tu zona, tu grupo pequeño. Ahí puedes profundizar en toda la enseñanza a lo largo de la semana. Yo quisiera, no es la primera vez que hacemos esta campaña en la iglesia, yo quisiera, estoy orando y pidiéndole al Señor con todo mi corazón, que allá cuando terminemos, a finales de noviembre, en el culto, que se va a hacer un culto de clausura, hubiera testimonios, es decir, hermanos, hermanas, que poniendo en práctica la palabra de Dios y teniendo fe y siguiendo estas cosas, se han reconciliado, han sido pacificadores, tal vez relaciones rotas, tal vez enemistades de mucho tiempo. El Señor tiene poder para sanar eso y muchísimas cosas más. Entonces, por favor, iniciemos esta campaña no solamente escuchando, no solamente con teoría, creyendo verdaderamente que el Señor tiene poder para eso y muchísimas cosas más. Y tal vez también orando y diciéndole, Señor, a través de esta campaña, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás hablando personalmente a mí de algo?
Tal vez hay alguna relación en mi vida, hay alguna cosa que no está bien, que está rota, y tú me estás diciendo a través de esta palabra que tengo que ponerme en marcha. Tengo que honrarte siendo un pacificador. Iniciemos esta campaña, hermanos, llenos de fe, llenos de ganas de honrar a nuestro Señor, de honrarle. El primer tema que vamos a ver, lo hemos llamado o lo hemos denominado glorificar a Dios. Y es que realmente una vez que somos cristianos, nuestro primer propósito a partir de ese nuevo nacimiento, todo lo que hagamos es glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro diario caminar, con nuestra forma de pensar, con aquellas cosas que hago en público, ojo, y también las que hago en privado, con cómo vivo mi matrimonio, con cómo educo a mis hijos, con cómo respondo, aquí llegamos, cómo respondo a los conflictos, cómo vivo los conflictos, todo sea para gloria y honra. Hemos cantado eso también, honra a Dios, honra a Dios. Y en medio de todo eso, pues pacificadores nos habla de agentes de paz, de paz. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo de importante es para ti estar en paz y vivir en paz? ¿Eres de los que, tal vez como yo, añora poder tener paz en el hogar, paz en el matrimonio, paz con tus hijos, paz aquí en la iglesia? Una iglesia no exenta de conflictos, pero donde reina la paz. ¿Eres de aquellos que cuando va a trabajar y ve ese ambiente muchas veces tan mundano, tan cargado, añoras que hubiera paz en el trabajo? Yo creo que sí, porque sinceramente creo que en lo más profundo del ser humano hay un anhelo tremendo de obtener esa paz. Ahí fuera también, las personas que aún no conocen al Señor o que no tienen una relación con el Señor también anhelan la paz. Tal vez no les gusta reconocerlo, pero estoy seguro que sí, porque esto es algo, como digo, que está en el corazón del ser humano, del hombre y de la mujer. La pregunta también es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para conseguir la paz? Muchas veces aquellos que no están en el Señor, en esa búsqueda incesante de paz, van a caer en un montón de errores y contradicciones. Para conseguir la paz espiritual, vemos muchísima gente que cae en técnicas de pensamiento, en técnicas de meditación, buscando religiones, buscando una cosa y otra cosa, porque eso que me corroe por dentro, eso que no me deja dormir tranquilo, no se va. Y voy probando una y otra cosa. Falsa espiritualidad, madre mía. Nunca como en estos tiempos, dice la palabra que hacia el final habrá comezón de oír. Nunca como en estos tiempos ha habido tanta búsqueda de paz interior ahí fuera. Hay otros que buscan esa paz en las cosas materiales. Bueno, tal vez piensan y dicen, oye, tal vez si yo tuviera un mejor piso, un chalet ahí con su piscina, con sus cosas, tal vez eso me tranquilizaría, tal vez eso daría descanso y reposo a mi corazón. Y se afanan en conseguir esas cosas. Y un mejor coche y mejores cosas pensando. Y qué frustración, ¿no? Porque una vez que consiguen esas cosas, resulta que al poco tiempo eso de dentro vuelve a salir. Y además incluso luego hay que costear y hay que mantener esas cosas. Y la paz todavía se vuelve más difícil de tener. Y las relaciones, como la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Ahí en el pozo. A veces buscamos esa paz en un amor falso, en no estar solos, en querer conseguir una persona que en lugar, como dice realmente la palabra, yo darle amor a ella, que ella me lo dé todo a mí y de esa manera yo me sienta en paz. Ligamos nuestra paz al desempeño de los otros y eso trae mucho dolor también y mucha frustración. Claro, cuando ya estamos en esa dinámica, pues a veces ya hay tal desesperación que estamos dispuestos a hacer lo que sea por conseguir esa paz. Y así vienen un montón de problemas, los divorcios, montón de matrimonios, no es que no tengo paz en el hogar, es que no me siento tranquilo, no me siento bien, entonces desecho a mi esposa y voy a buscar a otra, a ver si con esta otra lo consigo. Hijos que se van de casa también mal y se van antes porque no tengo paz con mis padres, no consigo estar bien, no, y se alejan. Relaciones rotas, relaciones destruidas, falsa paz. Porque muchos van a ese divorcio diciendo voy a tener paz a partir de ahora y resulta que luego descubren
que todavía las ataduras son mayores. Hijos con padres separados, un montón de conflictos y de problemas por buscar esa falsa paz, esa falsa paz. No digamos de las agresiones y los conflictos, ¿no? Curioso, pero vivimos tiempos en que se hace la guerra para imponer la paz. Se hace la guerra para imponer la paz, es decir, una paz impuesta por la fuerza. Y por lo tanto esa es una paz que no dura, que no llega y que no satisface. Búsqueda incesante de paz. El ser humano anhela alcanzar esa paz. Seguramente, yo creo que todos los que nos hemos entregado a Cristo sabemos esto. La buscamos en lugares donde no está verdaderamente. Pero ¿y para Dios? ¿Es importante que estemos en paz? ¿Qué crees? Para Dios es muy importante. Porque el mayor conflicto de toda la humanidad y de todo ser humano era con Dios. Estábamos todos enemistados con Dios, destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra rebeldía contra Él. Ay, 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 ese sí era un conflicto grande, enorme, de dimensiones eternas, gigantesco. Ese era un conflicto tan difícil que por mucho que nosotros nos afanáramos o quisiéramos resolverlo, no podíamos. Solamente uno podía resolver ese conflicto, nuestro Dios. Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Así que como estaba ya escrito en las Escrituras, envió un Salvador, un Mesías, Cristo nuestro Señor. Y lo envió para que pagara por nuestros pecados, pero lo dijimos al principio, para que fuera también el príncipe de ¿qué? El príncipe de paz. Este mundo está regido por otro príncipe, el príncipe de las tinieblas. Él es el que influye en este mundo, pero nosotros tenemos un príncipe mayor, maravilloso, precioso, glorioso, que ya le ha vencido, que a día de hoy le sigue venciendo y que llegará al momento definitivo en que le derrote por completo. Y ese es nuestro Señor, el príncipe de paz. Y Él vino, en primer lugar, para restaurar nuestra paz, para ganarla por nosotros. Ahora acabamos de celebrar la Santa Cena. Hemos podido entrar, a pesar de mí, de mis pecados y de mis cosas, he podido entrar y sentarme con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese príncipe hizo la paz entre Dios y nosotros. Y fue una paz costosa, fuerte. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a nuestro Señor. Él se entregó, se sacrificó en nuestro lugar y de esa manera restauró nuestra paz. Y por si eso fuera poco, no le ha bastado y no se ha quedado ahí, sino que nos dice la palabra, y creo que los que estamos en el Señor podemos atestiguarlo, que también nos ha dado una paz interna, duradera, más allá de las circunstancias, una paz que no entiende y que no conoce el mundo. Y que el propio Señor Jesús definió en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No os angustiéis ni tengáis miedo. La paz de Cristo no solo nos ha sido ganada para ser restaurada con Dios, sino que nos ha sido entregada. De gracia hemos recibido, bendito sea nuestro Señor. Y ahora aún en medio de nuestras tormentas y de nuestros conflictos, de alguna manera podemos acostarnos confiados, tranquilos. Oye, hermano, pero ¿cómo es posible con lo que estás viviendo y te veo alegre y te veo que todavía le has dado un abrazo al otro hermano y le das ánimo? Tengo paz. No niego lo que estoy viviendo, no niego por lo que estoy pasando, pero estoy tranquilo porque el Señor está conmigo. Está conmigo. Es bien importante para nuestro Dios que tengamos la paz de Cristo y que vivamos en ella. ¿Pero se queda ahí? No. Porque de gracia hemos recibido y de gracia no se queda ahí. Nuestro Señor siempre se ha entregado por los demás y nos pide eso. Oye, esta paz que no conoce el mundo, que anhela tanto el mundo, esta paz que tú disfrutas, no seas egoísta, no te la quedes para ti.
llévala, enséñala, transmítela, practícala con los demás. Eso es lo que dice en Romanos el apóstol. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, pacificadores. Se llama así nuestra campaña. Tenemos el deber de ser agentes de paz, porque somos cristianos, seguidores de Cristo Jesús. Es tan importante para nuestro Señor que nos impliquemos en este proceso, que se ve como una muestra más, una cualidad de nosotros los cristianos, un rasgo, una característica de nosotros los cristianos, debería de ser que somos beligerantes. No. Debería de ser que somos pacificadores. Pacificadores. Cristo Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Así que los hijos de Dios tenemos que ser pacificadores. Pacificadores. ¡Wow! ¡Wow! Donde se planta una iglesia, así debería de ser, hermanos. Hoy que hemos orado por nuestros hermanos de Simancas y los quieren sacar de allí, porque el enemigo se mueve y se inquieta. Donde se planta una iglesia, en el barrio, en la zona o en el lugar, debería de ser un sitio que los vecinos, pasado un tiempo, dijeran: oye, tengo que reconocer que el barrio ha mejorado desde que la iglesia está aquí. Hay menos conflictos, hay menos robos, hay menos problemas. Están influenciando. De alguna manera lo están haciendo. Donde hay un cristiano trabajando, por malo que sea el ambiente y el equipo de trabajo, debería de notarse. Y de alguna manera, en medio de todo ese mal ambiente y conflictos, que algún compañero llegara a decir: oye, la verdad que desde que ha llegado esta persona, en el equipo las cosas están un poco mejor. Luz y sal para el mundo. Y ese es nuestro llamado, querido hermano. Vaya responsabilidad la que tenemos. Hemos sido escogidos, privilegiados, se nos ha otorgado, regalado y empoderado con la paz de Cristo Jesús. Pero a la vez esa es una grande responsabilidad, porque somos enviados, somos comisionados a llevar el Evangelio, las buenas nuevas. Y las buenas nuevas no solamente son palabras, es el amor de Cristo Jesús, es la paz de Cristo Jesús. Allá por donde vayamos, por donde vayamos. Así que esta campaña, ya digo, es muy importante para nuestras vidas, porque hasta ahí muy bien, pero ¿y cómo lo hacemos si estamos en un mundo, como acabamos de decir, que los conflictos están pero por todos los lados, si nos rodean? No sé tú, pero yo ya hay temporadas que hago ayuno de noticias, porque pongo los partes de noticias o leo los periódicos y debo de confesar que espiritualmente hablando termino afectado ya, porque hay tales injusticias en el mundo, porque ves tantos conflictos, tantas cosas horribles. ¿Cómo lo hacemos? Si nos rodea el pecado por todos los sitios, si los conflictos abundan a nuestro alrededor, en nuestras propias casas se meten, aquí, dentro de la iglesia también penetran. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a eso viene esta campaña, a ayudarnos con todo eso. Primeramente, tal vez cambiando, lo dice la palabra en Romanos: no os conforméis a este siglo, a las tendencias, a las corrientes de pensamiento de este mundo, no, transformaos. Porque ese es el nuevo nacimiento, en el obrar del Espíritu Santo. Las cosas viejas van pasando y todas son hechas nuevas. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a través de la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Por cierto, añade agradable y perfecta. Va a ser que vamos a tener que empezar a ver los conflictos ya no solamente de una manera negativa, porque igual si yo pregunto aquí: ¿cuántos les gustan los conflictos? ¿Cuántos quieren y anhelan conflictos? Yo te puedo regalar algunos, es una broma. ¿Cuántos anhelan conflictos? Pues ustedes cogerían y dirían: pues hombre, pastor, lo que es anhelar, la verdad que no, me quedo con la paz, mejor. ¿De acuerdo? Tenemos que empezar a pensar nuestra forma de pensar. Yo no quiero tampoco conflictos en mi vida, hermano, no los quiero.
pero al final soy padre de familia, soy un hombre casado, 25 años he trabajado llevando proyectos enormes, ahora el Señor me ha llamado a ser pastor de una iglesia y créeme, todas esas cosas generan conflictos. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver el conflicto, no solamente como algo negativo, algo que no quiero, algo que no me quiero meter, sino una oportunidad para honrar a Dios. Una oportunidad para en medio del conflicto tal vez predicarle. Ya no, porque mi compañero de trabajo está cansado de oírme hablar de la palabra. Ya está el cristiano este pesado. Cállate, hablemos de fútbol. A lo mejor lo que quiere mi compañero es verme en medio de un conflicto ahí en el trabajo y le predico mucho más con mi forma de testificar en medio de ese conflicto, con mi forma de reaccionar, con mi forma de actuar. Veamos los conflictos como una oportunidad también de crecimiento, Dice nuestro Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo es nuestra paz. Y añade, en el mundo tendréis aflicción. Vaya que lo sabemos, ¿no? Conflictos, problemas. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que la manera de movernos en medio de los conflictos no es la nuestra. No es la que dice el mundo, no es la que dice el libro ese de autoayuda que alguien te ha recomendado o que te han dicho. No es la cultural, no. La manera de movernos en medio de nuestros conflictos y desempeñarnos es la manera de Cristo Jesús. Su palabra, su ejemplo, su testimonio. ¡Wow! ¿Y cómo es que reaccionamos habitualmente nosotros a los conflictos? ¿Cuál es generalmente tu tendencia? ¿Eres de los que ahora sales del culto, coges el coche y viene algún brutote, porque los hay, y te mete el coche contra ti, te hace gestos por la ventanilla, y el cristiano se nos cae al suelo, y aparece el hombre viejo, la mujer del pasado embrutecido? ¿Cómo reaccionamos a los conflictos pequeños y grandes? Bueno, esta campaña está basada en un autor y en un libro que se llama así, Pacificadores. Este autor es cristiano, es Ken Sandler. No vamos a ser totalmente fieles al libro, porque sería una campaña mucho más larga. Nosotros la hemos recortado en Vida y Familia, pero veremos algunas cosas. Me parece muy interesante la que tenemos ahí puesta en la pantalla, que ahora vamos a ir un poco explicando. Porque él dice que generalmente hay tres grandes grupos en la forma en que reaccionamos a los conflictos. Está el grupo de los que los rehuyen, no quieren conflictos, los rechazan, no quieren ni mirarlos, no quieren afrontarlos, no se quieren meter en ello. Tal vez tienen miedo a sufrir, tal vez a veces somos cómodos, no quieren conflictos. De alguna manera esos que dicen ojos que no ven, es un grupo. Tal vez nos reímos, pero tal vez uno pueda decir, oye, pues yo a veces ando por ahí. ¿Cuál es tu tendencia? Dice que hay otro gran grupo que se van al otro extremo. Ese es el extremo de la izquierda, ahí los chicos están. Hay otro grupo que se va al otro extremo, ahora vamos a entrar un poco más ahí en detalle. ¿Cuál es el otro extremo? Los que ven los conflictos como una oportunidad para imponerse. Oye, hay personas que pareciera que llevan los guantes de boxeo puestos constantemente. Y te acercas, buenos días, no, son malos, te dicen, y ya están ahí. Tal vez, a veces caes ahí, tal vez por tu ímpetu, por tu carácter, por problemas que hay en tu vida, eres una persona tendente a, en medio de cualquier conflicto o discusión, rápidamente ponerte al ataque, de manera beligerante. Y por último, él dice que hay otro grupo de personas, esto tendría mucho que ver con nosotros los cristianos, que han aprendido a moverse ahí más o menos en el medio de esa loma, que ahora vamos a explicar, y han entendido que los problemas de esta vida y los conflictos de esta vida sirven también para honrar a Dios y para dar testimonio de su amor, de su perdón, de su restauración. ¿Dónde estamos nosotros?
Él ha diseñado eso que llama la loma resbaladiza. ¿Saben lo que es una loma? Pequeño montículo, una montaña pequeña. Imagínense esa montañita o esa loma llena de barro. Es escurridiza, ¿no es verdad? Uno para llegar hasta arriba a la cima hay que luchar, hay que agarrarse a todo lo que puedes y una vez que estás arriba de la loma o de la cima, como está llena de barro, es bastante fácil deslizarte y escurrirte. Y a veces nos podemos mover en medio de los conflictos de esta manera. Nosotros, los cristianos, tendríamos que anhelar, tendríamos que luchar por estar en el medio, en respuestas de paz. Porque somos pacificadores, bienaventurados, recuerden, los pacificadores. Tendríamos que estar ahí y eso hay que lucharlo, hay que lograr. Les contaba ya a los varones, tuvimos el ejemplo de la loma el otro día en el grupo de varones, el sábado por la mañana. Les contaba yo a los varones, me sorprendió que muchos de ellos, había pocos españoles en el grupo y muchos de ellos no sabían cuál era este juego. Va a ser que esto era algo muy de nosotros aquí en España. Cuando yo era mucho más joven, porque los varones jugamos de manera un poco más bruta, mamás que tenéis hijos varones, mi esposa se preocupaba mucho cuando mis dos hijos ahí se empujaban y nosotros los varones jugamos así, jugamos muchas veces de manera brusca. Yo jugaba cuando era más joven a lo que llamábamos el rey de la montaña, con mis amigos, y este era un juego pues un poco bruto para chicos. Veíamos cualquier montículo, cualquier loma y ¡pega! Al rey de la montaña. Y eso significaba que había competencia. Uno tenía que dominar la cima y había que conquistarla, porque nos dábamos puñetes, patadas, empujones, era tremendo para poder lograr la cima. Y una vez que estabas arriba, no te creas que estabas tranquilo, porque todos los demás tenían la misión de destronarte de ahí. Y subían y ahí jugábamos. Tengo una cicatriz de 3 puntos que da fe de que yo jugaba eso. Va a ser que a lo mejor como cristianos es algo parecido. Tenemos que estar firmes y fuertes por tener esas respuestas de paz, por estar en el medio, porque nuestros rivales ahí van a ser las tentaciones, va a ser nuestro propio ego, nuestro egoísmo, a veces nuestra gana de sobreponernos o de imponernos, a los demás. El pecado, dice la palabra, está a la puerta. A ti te corresponde abrirle y que se enseñoree de ti o resistirle. Y de esto es de lo que vamos a ir hablando también en esta campaña. Tenemos las respuestas de escape, son las que tienen ustedes ahí a su izquierda. Podemos deslizarnos hacia ese lado en medio de los conflictos. Jesús, nuestro ejemplo para todo, dijimos que en ese conflicto tan enorme, tan trascendente, no negó ni se escondió que existiera ese conflicto, gracias a él, que no hizo eso, sino que se implicó totalmente hasta las últimas consecuencias en la cruz del Calvario para resolverlo. Y a veces, por ahí el diablo nos puede ganar, porque a veces como cristianos creo que tenemos algunos conceptos equivocados. Y pensamos a veces que tener conflictos no es de buenos cristianos, no está bien. Y entonces, ya hemos dicho antes que es imposible escapar del conflicto. Está en todos los sitios, está en tu matrimonio, está en tu casa, está en la iglesia, está en todos los lados. Pero a nosotros a veces esa falsa cristianidad que tenemos nos lleva a ese lado. Y llega alguien y nos pregunta, oye, ¿cómo estáis en el matrimonio? Porque a lo mejor están viendo desde fuera que estamos tristes. O que no me cojo tanto del brazo con mi esposa como habitualmente algo se nota. Oye, ¿cómo estás? Y nos gusta a veces a nosotros los cristianos, bendecido, sin problema, seguro. ¿Quieres que oremos? ¿Quieres que salgamos a hablar? No hay problema. No pasa nada. A veces caemos a ese lado. Empezamos con la negación, como está ahí. No problema, bendecido, ya digo. Una frase estereotipo, pero que usamos muchas veces. Pero por dentro tal vez sí que hay problema. Por dentro sí que algo que me han hecho me ha dolido y está clavado ahí dentro. Pero lo niego. Eso puede hacer que me deslice un poquito más abajo y caiga en lo que se llama aquí, o lo que llama el autor, la huida. No afronto los conflictos, no quiero.
Entonces en el matrimonio mi esposa me requiere para hablar porque hay un problema, hay un conflicto y hombre, hay que solucionarlo. Y mi esposa me llama, oye, vamos a hablar y yo, no, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, me voy. Y cogemos la puerta de casa y cerramos y tal vez nos vamos a dar un paseo a lo que queramos y la esposa se queda allá sin resolver. Nos escondemos, huimos para no afrontar los conflictos. En la parábola, o sea, en la palabra tenemos el buen samaritano, ¿se acuerdan? 2 personas eran personas de fe, no quisieron afrontar el conflicto. Vieron allí un problema, alguien que necesitaba ayuda y mejor huyeron. Se fueron por otro lado. Andamos por ahí nosotros, porque todavía si nos deslizamos un poquito más, ay, porque estas son palabras mayores. Podemos caer en el suicidio. Oiga, pastor, ¿eso suena fuerte? No, no suena fuerte. ¿Sabían que España es uno de los países industrializados con mayor tasa de suicidio? ¿Y sabían que estamos todavía más arriba en el ranking si hablamos de jóvenes? ¿Y sabían que hace poquito en las noticias ha sido noticia, triste noticia? Una jovencita que se ha quitado la vida por un caso de bullying. 2 sí, ¿no? He oído algunas más. En un instituto que tal vez, porque no supieron, porque no gestionaron, había un conflicto ahí, un problema grande, y entre unos y otros no se atendió, no se gestionó, y tal vez esa persona poco a poco fue cayendo aquí. Primero en la huida de intentar esconderse, marcharse, pero no se podía borrar ni quitar del instituto. Y finalmente tal vez, desesperada y engañada por el enemigo, termina quitándose la vida. ¿Somos nosotros tendentes a caer en este lado? ¿Somos de los que nos cuesta gestionar, tramitar los conflictos? Cuidado. Pero luego está el otro extremo. Si nos vamos hacia el otro lado y bascula la flechita, tenía ahí para las flechas, pero está bien dejarlo así como está, pues podemos caer en esta otra parte. Ya hemos hablado. Las personas que ven los conflictos pues como una especie de carrera, de competencia, una oportunidad para imponerse sobre los demás, para controlarlos, hasta para sacar algún beneficio. Hay quien siembra conflictos, hermanos, porque busca de alguna manera beneficios. A río revuelto, dice un refrán aquí, ganancia de pescadores. Bueno, Jesucristo, otra vez, nuestro ejemplo en todo, en nuestro conflicto eterno con Dios, pudo haberse impuesto por la fuerza, ¿no es verdad? De hecho, dice que cuando regrese, toda rodilla se doblará delante de Él, pero ahora no. Él ha preferido hacerlo por amor, con mansedumbre, con humildad. Y si andamos por ahí, por ese lado de la loma, pues podemos ir igual deslizándonos. Empezamos con la agresión. Somos agresivos, hay personas que son agresivas, hay cristianos, cuando no están bien en su relación con el Señor, que se vuelven agresivos. Y no solamente la agresión es el puñete o es la fuerza física, que por supuesto que la hay, porque podemos hacer mucho daño con ¿qué? Dice la palabra. Wow, hay que ver las cosas que decimos a veces en medio de un conflicto. ¿No? Cómo duele a mí, hay veces que me hacen más daño con las palabras que si me hubieran dado un cachetón, porque la palabra se me queda clavada ahí en el corazón. Y claro, si nosotros tendemos a eso en el conflicto, a estar en guardia, siempre defensivos, prestos al ataque, a imponernos a los demás, eso no va a llevar a la paz, porque generalmente lo que va a provocar en la otra parte, ¿qué es, hermanos? Pues una respuesta, ¿no es cierto? Una respuesta. Si empezamos a deslizar por ahí, podemos caer en lo que él llama aquí el litigio, el juicio, el pleito. Y ahí ya las cosas van a mayores, porque se puede incluso llegar a pleitear, esto es fuerte, pero a veces entre nosotros los cristianos, pues porque no hacemos las cosas bien, porque tenemos el corazón duro, dice la palabra, terminamos dirimiendo un conflicto como hermanos en la fe, en los tribunales de los hombres, ahí en los juicios. Y no digo, no quiero, por favor, no me interpretes mal. A veces, lamentablemente, con personas también de afuera no va a haber más remedio después de haber explorado todas
las otras posibilidades que ir a este tipo de litigio. Pero deberíamos de gastarnos en intentar cualquier otra solución de paz antes de llegar a esto. Porque cuando ya caemos en litigios de tribunales, hermanos, la justicia de los hombres es imperfecta completamente. Y nos vamos a meter a veces en apelaciones, en yo te denuncio, una contradenuncia, otra, y nos enredamos cada vez más. La paz ya ni te cuento, desapareció totalmente por completo, pleitos que se alargan en el tiempo un montón de años, un montón de veces, con una atadura que tenemos ahí, y que a veces, cuando al final de mucho tiempo lo gano, la compensación que recibo, pues a veces es mucho menor que todo el tiempo que he dedicado, los años que he sufrido, las noches que no he dormido, la cantidad de veces que la paz me fue robada. Y ya cuando estamos ahí, cuando ya estamos en guerra total, en litigio, en conflicto, pues hay un escalón más. El asesinato. Y alguno dirá, ¡hala, este sí que es fuerte, pastor! Nosotros los cristianos no hacemos esas cosas. Bueno, para la palabra de Dios dice el Señor que cuando a tu hermano dentro de tu corazón tú lo odias o lo llamas zafio, realmente es como que lo estuvieras asesinando. Cuando cogemos a un familiar y porque hemos tenido una disputa muy fuerte y un litigio, llevo 20 años sin hablarme con él, déjame decirte que lo he asesinado en mi corazón. Lo maté, lo borré de mi vida, lo borré de mi familia. Si mis hijos hablan de ese familiar, a ese no lo menciones, está muerto para mí. Podemos asesinar nosotros los cristianos. Cuando me niego a resolver un conflicto, cuando voy a la iglesia y me siento en el extremo totalmente opuesto del hermano, porque hay algo entre nosotros y no lo he resuelto, se acabó. No quiero volver a hablar con él, lo justo, lo mínimo, lo necesario. Matamos con el corazón a tanta gente, hermanos, a muchas personas, cuando llegamos a este lado. El autor incluso dice, poner la vista grande, por favor, que a veces, cuando no estamos en el medio, podemos bascular totalmente de un lado al otro. Por ejemplo, estoy ahí en la respuesta, digamos, de huida, de escape, pero de repente puedo pasar al lado derecho sin pasar por el medio, a la de ataque. ¿Y esto cómo? Porque mire, cuando también huyo, cuando no quiero gestionar los conflictos, acumulo, porque soy humano. Y dentro de mi corazón se va llenando el vaso. Y si es, por ejemplo, con mi esposa, pues como no quiero afrontar las cosas, pero ahí crece dentro de mí el resentimiento, cuidado, ¿no? Con la envidia, cuidado porque son raíces que anidan en nuestro corazón y crecen y terminan contaminando a otros. ¿Y qué pasa? Que aquel que era callado, que nunca entraba a los conflictos, que nunca respondía mal un día, estalla, porque ya no lo soporta más. Y estalla de una manera que rápidamente bascula y se va totalmente a las respuestas de ataque. Y díganme ustedes, qué tristeza es eso, ¿no? Si no vemos aquí en España constantemente en las parejas que uno asesina al otro. Y a veces lees un poco la historia, pero ¿esto cómo puede ser? Llevaban 50 años de matrimonio. Y de repente uno de los dos asesina al otro. Y mire si bascula, porque luego termina quitándose, muchos se suicidan después. Así que va a ser que verdaderamente nuestra forma de actuar y de responder a los conflictos es importante, es muy importante. Y Jesucristo y Dios tienen mucho que decirnos al respecto de eso. Por último, que son las primeras, están las respuestas de paz. Las tienen ahí en el medio, no me puedo extender mucho, porque además las vamos a ir viendo a lo largo de la campaña. Pero hay dos grandes grupos, ahí lo voy a dejar. Pacificación personal, es decir, aquellas respuestas o actitudes que solo dependen de mí y que puedo mover yo mismo. Y hay tantas, hermanos. Dice Proverbios, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay veces que las ofensas son pequeñas. ¿Por qué nosotros deberíamos de tener el amor de Cristo Jesús dentro de nosotros? Y el amor dice que cubrirá multitud de pecados.
Hay veces que sencillamente es perdonar. Porque, no se equivoquen, pasar por alto una ofensa no es huir, no es negarla, no. Pasar por alto una ofensa es verdaderamente decir, mira, ¿sabes qué, Señor? Perdono esto. Y lo perdono como dice que es el perdón, sin esperar nada a cambio. Ya no me voy a acordar. Pasar por alto. Buscar la reconciliación. No dice la palabra del Señor que si estás trayendo la ofrenda, aquí al altar, y ahí te acuerdas que hay un conflicto con tu hermano, ¿qué dice la palabra, hermanos? ¿Cómo será de importante esto para nuestro Señor? Oye, no me traigas la ofrenda, dice el Señor. Eso no es prioritario. Prioritario es ve, atraviesa la sala, busca a tu hermano y reconcíliate. Habla con él. Busca la paz. Busca la paz. Y también nos habla de la negociación. Oigan, hermanos, hay veces que mi ofensa hacia los demás ha sido tan fuerte o tan grande que ha incluido tal vez, no lo sé, propiedades o bienes. La palabra nos habla del principio de restitución. A veces no basta solamente con pedir perdón. A veces nuestro corazón tiene que estar dispuesto a negociar, a reintegrar tal vez lo que le hemos quitado al hermano o en lo que le hemos dañado. Y si eso falla, el otro gran grupo es la pacificación asistida. En la iglesia, en el pueblo del Señor, tenemos muchas bendiciones, aunque a veces cargamos contra la iglesia. Una de las bendiciones que tenemos es que no estamos solos. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, pero también mis hermanos. Porque si yo tengo un conflicto allí fuera y necesito que alguien me asista, que me ayude, arbitraje, como dice aquí, mediación, dice que el mundo está tan mal que nunca como hoy han ganado tanto dinero los psicólogos allá afuera. Mediadores, a los que mucha gente acude para que les ayude con sus conflictos, con sus problemas. Los que tienen interiores y los que tienen a veces también con sus seres queridos. Aquí, dentro de la iglesia, deberíamos de tener la bendición y la ventaja de encontrar mediadores que lo hacen no solo gratis, lo hacen por amor. Por amor. Eso deberíamos de encontrar. Hermanos, hermanas, líderes, pastores que se implican y que están ahí disponibles para ayudarnos. Porque la palabra dice, sobrellevad las cargas los unos y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo. ¿Dónde estamos? Nosotros. ¿Te identificas ahí un poco en la loma? Generalmente, ¿cuál es tu tendencia? Porque es verdad que a veces reaccionamos de maneras distintas. Pero cada uno se conoce. Generalmente, ¿dónde estás tú? ¿Ahí en el medio? ¿O basculas a un lado o al otro? Les dije a los varones en el inicio de la campaña, ayer sábado, marquen, no me lo enseñes, les dije, marquen ahí en la loma dónde están, cuál es su tendencia. Y también les dije, luego ve, si estás casado y quien mejor te conoce después del Señor es tu esposa. Vete y se lo enseñas. Y le dices, ¿estoy yo aquí verdaderamente? Y le reté una cosa más. Ahora las esposas están diciendo, no me lo has dicho, esposo, cuando viniste. Y una cosa más les dije también, cuando acabe la campaña, vuelve a marcar en la loma dónde crees que debes estar y dónde quieres estar. Porque a eso viene la palabra de Dios, hermanos, a no dejarnos iguales. La palabra de Dios viene a que la pongamos en práctica, porque es buena para nosotros, porque es buena, aunque sea difícil de cumplir. Cristo Jesús te va a ayudar, y si Él te ayuda, Él te va a ayudar. Una oportunidad para honrar a Dios y bendecir además a los implicados y crecer tú también en espíritu y en verdad, porque estos conflictos, cuando los resolvemos a la manera de Cristo Jesús, avivan nuestra fe. Ahí sí que vemos al Señor actuando de gloria en gloria a través de nuestra obediencia. Honremos al Señor, hermanos, confiando en su palabra, obedeciendo en lo que Él nos pide, mensajeros de paz, heraldos del Evangelio de Cristo Jesús, que es Evangelio de restauración, que es Evangelio de perdón, que es Evangelio de bendecir a las personas. Termino con estos versículos del apóstol Pablo, hablándole a los corintios. Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Todo para honrar a Dios. Añade,
No le causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que no son de la iglesia. Y añade en un versículo más, así que sigan mi ejemplo. ¿Cómo yo? Sigo el ejemplo de Cristo Jesús. Imitadores de Cristo. Nosotros también. Glorifiquemos al Señor, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en medio de los conflictos, nuestro Señor nos pide unas cosas. Por eso somos distintos, deberíamos de ser distintos el pueblo de Dios. Porque el Señor incluso dice, oigan, amen a sus enemigos. Mira, hablando de conflictos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Porque si no, ¿en qué se diferencian ustedes de aquellos que hay allá afuera que solo aman a los que les aman? Tremenda palabra. Tomemos esta campaña, hermanos, con ganas, con fe. Tomemos esta campaña de verdad diciéndole, Señor, háblame. Reconozco que tengo conflictos, sí. Tal vez cada uno aquí presente lo sabe. Tal vez tenemos a alguien tachado ahí en nuestro corazón. Tal vez tenemos a alguien que miramos de reojo. Tal vez hay alguien ahí en nuestras relaciones que si pudiéramos le tiraríamos rayitos con los ojos. Pues eso no está en los planes de Dios para ti, déjame decírtelo. Así que avancemos por esta campaña llenos de fe. Porque lo que no es posible para el hombre es posible para Cristo Jesús. Inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, wow, qué desafío, Señor. Pero estamos agradecidos, Padre, porque a eso has venido tú, a cambiar nuestra vida, Señor. Ya has cambiado nuestra eternidad. Qué felicidad, Señor. Qué cosa tan hermosa, tan gloriosa. Pero, Señor, en nuestro paso por esta tierra, que es un paso efímero, dice tu palabra, estamos aquí, Señor, de paso, temporales. Tú quieres, Señor, que seamos hijos de bendición. No, Señor, que seamos hijos de conflicto. Para eso nos has entregado tu Espíritu Santo y has pagado por nosotros. Padre, ayúdanos. Esta campaña inquiétanos. No dejes que nos quedemos ahí cómodos, sin participar, al margen, solamente, Señor, con enseñanza que queda solamente en el intelecto. Oh, no, Señor. Yo te suplico, a mí el primero, Padre, que nos agites. Que verdaderamente, Señor, nos traigas a la mente y al corazón, tal vez a personas que hemos borrado tanto, que las tenemos tan hundidas ahí en el interior de nuestro ser, que ya ni las recordamos. Aflora, Señor, saca tú, Padre Santo, a flote todo aquello que nos está haciendo piedra de tropiezo o estorbo para ti, Señor. Y danos el coraje, danos el amor, porque dice tu palabra que aquel que pide se le da y que tú das más abundantemente aún de lo que pedimos. Danos el amor, la fe, la valentía, el coraje de ser agentes de paz, hijos del Dios de paz, para que podamos, Señor, acercarnos a esas personas, orar. Y tal vez, Padre Santo, no lo sé, seamos rechazados. Pero dice tu santa palabra también que en lo que dependa de nosotros procuremos estar en paz con todos. Habremos cumplido, Señor, con tu llamado. Habremos dado el primer paso. Y, Señor, tú tienes también bendición para aquellos que te obedecen. Para aquellos que te obedecen. Gracias, Señor. Sigue hablándonos, Padre Santo, a lo largo de todo este mes. Qué bonita campaña, justo antes de la Navidad. Que justo lo que celebramos es que el príncipe de paz llegó a este mundo. Bendito, bendito tú eres. En tu santo nombre oramos. Amén, Señor.